opciones. Ante cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir también a través del chat o por la opción de preguntas y respuestas. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom y de esta manera también podremos saber si necesitan apoyo con algo. También podrán solicitarnos ayuda apretando el botón de levantar la mano. Y para poder hacerlo, revise su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación de Zoom. Denle clic a la opción de alzar la mano y de esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Bien, ahora sí quiero presentarles a Marcia Atuaje del área de empleabilidad. Adelante, bienvenida Marcia. Muy buenos días con todos. Chicos, mi nombre es Marcia Atauge, les doy la bienvenida a nuestra Semana Laboral 2021. Como siempre, chicos, mencionarles que el propósito de este programa es poder brindarles todas las herramientas y estrategias necesarias para que ustedes puedan potenciar sus habilidades y desarrollo profesional. Les recuerdo que al finalizar este webinar vamos a compartir a través de la ventana chat una breve encuesta. Les pedimos se tomen un par de minutitos en completarla, por favor, ya que con esto nosotros podemos validar su asistencia, ¿sí? El día de hoy contamos con la participación de Bryce Biblia. Él nos cuenta que desde pequeño se consideró como un ciudadano del mundo. Sus padres estudiaron en Rusia, nació y creció en una de las ciudades más internacionales del mundo, París. Estudió en Londres, Múnich y Barcelona. Trabajó durante más de 10 años en recursos humanos a nivel europeo para grandes empresas multinacionales como Xerox y el grupo Peugeot. Hace 5 años se mudó a México y creó en Aparté 360, una consultoría especializada en asesoramiento y acompañamiento a los profesionales y estudiantes en América Latina que desean construir su carrera profesional en Europa. Sin más que añadir, le damos una muy cordial bienvenida a Bryce, quien abordará el tema Trabajar en Europa, los errores más comunes de los latinoamericanos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Bryce. Adelante. Muchísimas gracias, Marcia. A ver, voy a compartir ahora mi pantalla. Si me pueden decir si se ve, en teoría sí. Y sin más, voy a empezar. Ok. Pequeñita historia sobre mí. En Francia existe dos tipos de universidad. Hay lo que nosotros llamamos las universidades clásicas y hay las universidades de élite, donde para entrar, pues como lo podéis suponer con el nombre, pues el proceso de selección es bastante complicado. Yo elegí este camino y entré en una de las más prestigiosas universidades de mi país. Entré porque tenía las notas, pero porque también había un programa de diversity and inclusion que ayudaba a personas que no tenían sangre azul a trabajar su plan de carrera. Este tipo de mentoring, para mi caso, pues yo tuve la suerte de tener un alumni que ya era directivo senior en L'Oréal y cada mes nos reuníamos para que yo podía trabajar desde mi primer año de licenciatura hasta mi maestría, mi proyecto de trabajar a nivel internacional, porque justamente trabajar a nivel internacional no es la misma cosa que trabajar en su propio país, ¿vale? Hay muchísimos criterios que tenéis que entender y que debéis aprender para tener éxito. Uno de ellos son las diferencias culturales. ¿Vale? Sí o sí tenéis que entender las diferencias culturales. Hoy vamos a hablar de los principales errores que los candidatos de América Latina hacen, porque justamente la gran mayoría de ustedes piensan, ok, vivimos en un mundo globalizado,
Yo voy a poder buscar trabajo de la misma manera en Francia, Alemania, Suecia, UK, que en Perú. Y esto no es cierto. Todavía hay muchísimas diferencias culturales que hacen que, por desgracia, muchos candidatos de América Latina que tienen el deseo de poder trabajar en Europa no lo logran porque justamente no superan los obstáculos culturales que hay en la Unión Europea. Básicamente no se redacta un CV de la misma manera en Perú que en España, Francia, Alemania. No se busca trabajo de la misma manera que en UK, Suiza o Austria. El peso de la educación superior no es el mismo en Perú que en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Va? Entonces, hoy va a ser una presentación muy high level. No voy a entrar tanto en los detalles porque no tenemos muchísimo tiempo y quiero dedicar un poco dejar un espacio para que ustedes pues me puedan preguntar algunas cosas, ¿vale? Así que va a ser bastante high level, pero creo que os va a servir muchísimo porque muchos de ustedes ni siquiera conocen lo que voy a tratar hoy. Va. Um, el primer error que ustedes hacen a la hora de aplicar a procesos de selección y que es un poco normal porque generalmente no tenéis dentro de vuestro proceso de selección lo que en inglés se llama cover letter y lo que si yo traduzco en español se va a llamar carta de motivación. Y ahí entramos en el primer error que ustedes hacen. Ustedes generalmente hacen una carta de presentación y no una carta de motivación. Y lo que tenéis que hacer es una carta de motivación. Básicamente, en una carta de presentación, ustedes hablan de sí mismos, ¿va? Pero en una carta de motivación, ustedes tendrán que hablar de la empresa. O si ustedes quieren aplicar a un proceso de maestría o lo que sea, pues tendréis que hablar de la universidad. ¿Va? Entonces, aquí, básicamente, yo siempre utilizo esta metáfora con mis clientes cuando trabajamos este documento. Básicamente, lo que necesitáis de redactar es es una carta de amor, ¿vale? En una carta de motivación vais a hablar del otro, ¿vale? Nunca vais a hablar, cuando estáis haciendo una carta de amor, nunca vais a decir que soy el chico o la chica más bonita del mundo, vas a tener suerte de salir conmigo, soy una persona increíble. No, ¿va? Ustedes hablan del otro, así que va a decir que pues yo quiero salir contigo porque eres la persona con un sentido del humor increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Pues va a ser lo mismo. Lo que va a interesar a las empresas en Europa es más bien su problemática, ¿va? Y en la carta de motivación ustedes van a hablar de cómo pueden resolver la problemática que la empresa tiene. Ahí vais a tener más éxito, ¿vale? Así que primer error, por favor, no hacéis una carta de presentación, sino una carta de motivación. Centráis la carta sobre la empresa, sobre el puesto, sobre el hecho de que ustedes seáis el candidato idóneo para esta posición, que va a ganar la empresa si os seleccionáis, etcétera, etcétera, pero por favor no habléis de ustedes, ¿vale? El CV normalmente será esto. Va. Segundo error que ustedes hacen, de forma
sin querer, ustedes en sus CVs reproducen temas culturales que no forzosamente un extranjero que nunca ha puesto un pie en Perú va a entender. Así que lo que ustedes tienen que realmente cuidar cuando vais a redactar vuestro CV es más bien, ok, lo que estoy escribiendo, una persona que no conoce nada de Perú lo va a entender sí o no. Siempre utilizo esta pequeñita anécdota para explicar un poco el tema del CV. Cuando llegué a México, hace ya 5 años, empecé a dar una conferencia en una de las universidades más prestigiosas de México. Y al final de esta plática se acercó una joven estudiante y me dijo, oye, ¿usted es francés? Le dije que sí. Y ella me dijo, mi sueño es trabajar en Francia. Y ustedes me harían un gran favor si podría revisar su CV y darle algunos tips para que justamente ella pudiera aplicar. Dije que sí, no hay ningún problema, nos apartamos y empecé a revisar su CV y leyendo su CV en la parte Education, ella puso su promedio académico. Ella puso un promedio de 9.2, si lo recuerdo bien. Y yo cuando vi esto dije, no, no, sobre todo, quita esto, es muy malo. Y ella me miró como, ¿qué? Es un excelente promedio. Yo fui a top de mi clase. Yo dije, ok, va. Lo que yo no sabía era que en México las notas, los promedios son sobre 10. En mi país, las notas no son sobre 10, sino son sobre 20. Así que para mí no tenía ni siquiera la media para tener el título. No sé si me explico. ¿Va? Entonces, aquí la idea es esta, es decir, que tenéis que realmente cuidar, porque si no va a haber muchísimo malentendimiento lo que ustedes estáis redactando y lo vais a hacer sin querer. Tengo varios clientes en varios países de América Latina y, por ejemplo, el tema de las abreviaciones para mí me choca en el sentido de que obviamente para ustedes todo el mundo conoce las diferentes abreviaciones de las universidades en vuestros países, pero un extranjero no forzosamente lo va a tener. ¿Va? Aquí tenéis servicio social, pero en Alemania, en Francia, en España no es un concepto que nosotros tenemos. Así que aquí tenéis que tener empatía y pensar, ok, lo que yo estoy poniendo en mi CV, alguien que no es peruano lo va a entender, sí o no. Porque del otro lado, cuando no entendemos algo, el reclutador lo va a descartar. ¿Va? Así que aquí tenéis que realmente hacer este ejercicio de primero ver si nosotros lo vamos a entender. Si sabéis que no vais a entenderlo, que no vamos a entenderlo, pues vais a poner una equivalencia. ¿Vale? Ok, voy a seguir un poco sobre los currículum. En el slide anterior estuve hablando más bien del contenido. Ahora, en este slide me gustaría hablar un poco de la forma, porque también, y es lo que os dije al principio de mi ponencia, no redactamos CV de la misma manera en Perú que en Francia, Alemania, etcétera, etcétera.
¿va? Entonces, aquí tenéis que saber las reglas del juego en el país donde ustedes quieren aplicar, si no, no vais a pasar los filtros de selección, ¿vale? No tengo desafortunadamente muchísimo tiempo para hablar de todos los países, así que os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en los países anglosajones hay leyes antidiscriminatorias que hacen que ustedes no pueden poner una foto, sino el reclutador va a descartar vuestro CV para no entrar en pleitos jurídicos en el caso de que ustedes no sean seleccionados. En Alemania, por ejemplo, hay la costumbre de firmar su CV, ¿vale? Porque si no firmáis su CV, un reclutador alemán lo va a interpretar como ustedes no quieren certificar que toda la información que habéis puesto en vuestro CV es correcta, ¿vale? Así que sí tenéis que todavía firmar vuestros CVs. No sé, en Holanda, por ejemplo, tenéis, es muy recomendable de tener una especie de elevator pitch, es decir, 2, 3 líneas que son un resumen de vuestra carrera, ¿vale? ¿Qué más? En Francia, los CVs son muchísimo más genéricos que en los CVs de Austria y de Suiza, por ejemplo, que van a ser muchísimo más detallistas. También algo cultural en los nombres propios, nombres de universidad, etcétera, etcétera, pues los apellidos tienen que ser en capital letter, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenéis que dominar porque si no vais a dar una muy mala impresión y recordáis que al final el principal miedo que va a tener un reclutador es que ustedes no se van a integrar. Así que aquí no deis pie a esto y tenéis que mostrar que justamente conocéis la cultura del país donde estáis aplicando para que justamente se quita estos estereotipos que varios reclutadores europeos pueden tener, ¿vale? Va, no se busca trabajo de la misma manera en Europa que en Perú. Para esto os voy a compartir un video de una cliente nuestros que está ahora trabajando en Irlanda, en Twitter. Generalmente nosotros cada jueves hacemos entrevistas y quiero que ustedes entiendan, bueno, ven esta entrevista y después os explico un poco más. A ver. Para hacer también el contexto de cómo es este proceso, yo soy una persona muy analítica y me enfoqué más en la calidad, en buscar realmente trabajos que yo pudiera hacer, en los que yo pudiera tener el contacto de la persona y además tener la entrevista. Y así es como hice como todo ahora sí que mi estrategia. Fue más como calidad que en cantidad. O sea, no aplicaba y mandaba currículums, sino era más, hacía una búsqueda, me enfocaba en la gente, buscaba a la persona, aplicaba, me referían y ya de ahí aplicaba. Entonces, creo que la manera en la que llegué a Twitter fue un poco de todo.
con mis notificaciones, para ese momento yo ya tenía contactos en Twitter, ya conocía a una persona de recursos humanos, ya conocía a quien posiblemente trabajaba ahí y que me podía recomendar. Y bueno, fue literalmente la notificación en LinkedIn, me puse en contacto con esas personas, una de ellas respondió, me refirió y le di el seguimiento. Y ya, después que hice antes pues antes de la plática con recursos humanos, yo ya había hecho mi research de cuál era exactamente mis clientes, qué es lo que estaban buscando, por qué estaban buscando a alguien más. Ya llegaba como muy bien preparada. Okay, entonces, para resumir un poco más, no fue una vacante específica, sino que al final fuiste bastante proactiva y gracias a tu networking, pues pudiste llamar la atención de recursos humanos. Sí, tal cual. Creo que el 100% de todas las entrevistas que hice, todas fueron proactivamente. Va. Aquí justamente lo que tenéis que entender es que existen varias diferencias culturales, incluso en la forma de buscar trabajo en Europa, que no forzosamente vais a tener en Perú. Os he mostrado esta video porque esto es una de las más importantes. Básicamente, si tengo que hacer una comparación, en Perú la búsqueda de empleo es una búsqueda pasiva. Y en Europa la búsqueda de trabajo es más proactiva. Lo que quiero decir por pasiva y proactiva es que en Perú necesitáis una vacante para poder participar a procesos de selección. ¿Vale? En Europa no vais forzosamente a necesitar una vacante. Hay unas estadísticas tremenda en Europa que dice que más de 80% de las vacantes no están publicados en las páginas de empleo como LinkedIn, Monster, Indeed, Glassdoor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? En Europa somos muy conscientes de esto y buscamos trabajo de otra forma. Es un poco lo que enseñé a Elizabeth y lo que ella está haciendo, hizo, fue justamente trabajar su networking, su red de contacto para buscar trabajo vía sistemas de referidos, ¿vale? Si queréis, en las preguntas lo desarrollaré un poco más. Sin embargo, aquí lo que tenéis que realmente entender es que no se busca trabajo en Europa de la misma manera que en Perú. Tengo muchos clientes que se acercan a nosotros y que nos dicen, oye, estuve aplicando y nunca recibo respuesta, porque justamente estáis aplicando a este 10-15% de las vacantes que son visibles y donde hay muchísimo más competencias. ¿Va? Entonces, aquí vais a necesitar sí o sí lo que yo llamo estrategias de búsqueda de empleo y conocer las reglas, porque si no, pues va a ser lo mismo que en esta foto. No vais a recibir y participar a procesos de selección europeos, ¿vale? Ok, en el slide anterior estuve introduciendo el tema de estrategias de búsqueda de empleo. Es un tema complejo, sin embargo, aquí os voy a dar un pequeñito ejemplo. La gran mayoría de ustedes, cuando buscan trabajo en las muy grandes empresas como Google, Mercedes, Louis Vuitton, etcétera, etcétera, etcétera. Va. Es una estrategia, pero no es la estrategia más eficiente, porque aquí tenéis que entender de que vais a competir con muchísima gente
y que la desventaja que vais a tener es que ustedes necesitan lo que se llama una visa de trabajo y vais a competir con gente que son locales o europeos que no necesitan esto. Así que, salvo si ustedes sois muy sobresaliente, sois muy experto en vuestro campo, es bastante complejo que un reclutador europeo os seleccione. Ahora, lo que yo quiero transmitir en este punto, en este slide, es que existen, y es la misma cosa en Perú, la gran mayoría de los empleadores no son estas grandes empresas, ¿vale? En Europa, más del 90% de las empresas son pymes, y estas pymes pueden ser bastante grandes, ¿vale? Entonces, aquí una buena estrategia es también intentar de ampliar un poco el scope y de buscar empresas que no forzosamente son tan reconocidas con las que he puesto en el slide, y también ellos serán capaces de tramitar una visa de trabajo y en términos de remuneración vais incluso a veces, a menudo, ganar un poco más que en estas empresas grandotes, ¿vale? Ejemplo, mi hermano siempre trabajó en una empresa multinacional que se llama Thomson Reuters, que es un monstruo en telecomunicación. Cuando se salió de Thomson Reuters, se fue en Redrich, que es una pequeñita pyme de 5,000 empleados en el mundo, pero la diferencia es que él, en términos de responsabilidad, ya tenía un scope europeo. Cuando estaba en Reuters solo veía un país, y en términos de salario ganaba 30% más que en Thomson Reuters, ¿vale? Así que la idea es esta: podéis perfectamente aplicar a estas grandes empresas, pero la idea es que también ustedes amplían su scope y que ven a empresas que no forzosamente son tan conocidas, y vais a ver que vais a multiplicar vuestras oportunidades de ser contratados, ¿vale? Va. Tiempos. Aquí, uno de los errores que ustedes cometen es que no saben exactamente cuáles son los picos en términos de reclutamientos en Europa. Y de ahí también tenéis que entender una cosa: es que la idea es que ustedes sean en las mentes de los reclutadores antes de estos picos, para que justamente los empleadores tengan el tiempo de, si hace falta, de tramitar la visa de trabajo. Básicamente en Europa existen 3 grandes picos de reclutamiento. En mayo-junio, que es el reclutamiento para las sustituciones de las vacaciones, que son en julio-agosto. Generalmente, pues no sé si lo sabéis, pero en Europa tenemos, la gran mayoría de los países tienen entre un mes y un mes y medio de vacaciones, y generalmente el 80% toma sus vacaciones durante el verano, y para que las empresas pues no cierran guardar actividades, hay un reclutamiento. Después de esto, el segundo pico de reclutamiento está en septiembre, octubre, que es también un reclutamiento de ajustes, en el sentido de que es el último trimestre, y las empresas ya tienen una visión global de sus actividades,
y para alcanzar sus objetivos o superar sus objetivos, pues contratan. Y después hay el reclutamiento más importante, que es el reclutamiento de enero, que corresponde al nuevo año fiscal. Y una de los errores que muchas personas hacen es, ok, en enero me pongo a buscar. Pero en enero ya nosotros hemos acabado el reclutamiento, ¿va? Así que ustedes tienen que realmente, si queréis participar en el proceso de reclutamiento de enero, tenéis que buscar trabajo en noviembre a diciembre, ¿va? Entonces, aquí un pequeñito truco es esto, es decir, que sí contratamos en enero, pero no es que hacemos el proceso de selección en enero, ya lo hicimos muchísimo más antes, ¿vale? Así que aquí la idea es que ustedes estén en mente de los reclutadores con un poco más de antelación, ¿vale? Ok. Acerca de los idiomas. Y esto es un error a dos niveles. Lo primero, muchos de ustedes piensan que si solo habláis inglés, que vais a encontrar trabajo únicamente en Inglaterra, Escocia y Irlanda. No es el caso, ¿va? Yo, cuando me mandaron a trabajar en España, no hablaba o hablaba muy poco, creo que tenía un nivel A2 de español y todo lo hacía en inglés, ¿vale? El idioma de trabajo era inglés. Así que en muchos países, en muchas empresas internacionales, el idioma de trabajo va a ser el inglés y en Francia, Alemania, Suecia, Holanda, si solo habláis este idioma, no es un freno para vuestra contratación, ¿va? Dos, aquí es una diferencia cultural bastante importante, en el sentido de que muchos de ustedes dicen, ok, hablo inglés, ya me basta. Sin embargo, sí es cierto en el mercado de América Latina, porque todos habláis español, el único país que no habla español es Brasil, y con Brasil pues podéis perfectamente arreglar las cosas con el inglés. En Europa, donde el peso cultural es bastante fuerte, el inglés no va a ser a fuerza el idioma más requerido. Os animo a ver la página LinkedIn de la empresa. Hemos hecho una entrevista sobre un fenómeno que existe, que no existe en América Latina, pero que sí es muy presente en Europa. Hasta que la importancia de los idiomas es tal que existen agencias de reclutamiento especializados en perfiles bilingües o multilingües. Y lo que hemos hecho es, hemos entrevistado a la agencia de reclutamiento líder en esta segmentación. Y básicamente ella nos decía que los idiomas más requeridos para sus clientes, y ella da servicios en casi toda Europa, era primero alemán, dos holandés, tres francés, después venía el inglés y después el español. ¿Va? Entonces, a lo que voy es que os animo a que ustedes hablan otro idioma. ¿Va? Y si habláis otro idioma, vais a ver que vuestra empleabilidad va a crecer un montón.
¿va? Por ejemplo, en Inglaterra vais a ver posiciones que requieren que una persona habla español, ¿va? Tengo amigos en Francia que montaron una agencia de reclutamiento especializada en perfiles bilingües chino-francés. ¿Va? Entonces, aquí el peso del idioma es muy, muy importante y desde Suiza, Francia, Alemania y tal, la ventaja va a ser que ustedes podrán llevar actividades de España y de América Latina, ¿va? Entonces, el idioma es algo sumamente importante y os va a dar esta ventaja de justificar, de justificar la contratación vía la visa de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí la idea es esta. Obviamente, podéis irse en España, lo que muchos de ustedes quieren hacer, pero para mí, desde un punto de vista de recursos humanos, vais a tener muchísimo más oportunidades en otros países, porque justamente en estos otros países ustedes podrán decir, oye, te ayudo a trabajar el mercado internacional y además soy la persona idónea para trabajar para llevarte a España o los países de América Latina. ¿Va? Entonces, aquí podéis tener también estrategias de búsqueda de empleo. Va. Estos dos últimos slides que voy a tratar ahora corresponde a un error que muchos de ustedes hacen o desconocen, en el sentido de que ustedes piensan que la única forma de poder acceder al mercado laboral europeo es buscar trabajo de una forma directa, ¿va? Entonces, los dos últimos slides que voy a tratar son atajos que podéis perfectamente trabajar. Nosotros asesoramos a nuestros clientes con unos o otros y funciona bastante bien, ¿vale? El primero atajo es las visas específicas. Lo que voy a hablar de una, hay otras obviamente. Unas de ellas son lo que se llaman las Working Holidays. Hoy no voy a tratar de cómo conseguir una visa de trabajo. Sin embargo, tenéis que entender que conseguir una visa de trabajo es algo un poco complejo. Sin embargo, hay atajo y la Working Holidays, desde mi punto de vista, es uno de los atajos más eficientes que ustedes podrán utilizar. Básicamente, para las personas que no saben qué es una Working Holidays es un acuerdo bilateral entre un país y otro, ¿vale? Por ejemplo, Argentina tiene en Europa acuerdos bilaterales con Francia, con Suecia, con Finlandia, y esto hace que dependiendo de los acuerdos, 300, 400 argentinos pueden ir a tener durante un año una experiencia laboral dentro o fuera de su carrera académica durante un año sin todo el papeleo de lo que requiere una visa de trabajo clásica. Ya es de por sí una visa de trabajo,
¿va? Entonces, lo interesante son visas que son para jóvenes, personas de menos de 30 años, que tienen muy pocos requisitos. No hay requisitos de idiomas, no hace falta que ustedes sepan hablar francés, sueco o finlandés. Podéis perfectamente aplicar. Ojo, hay que tener algunas estrategias porque la selección es bastante fuerte, pero lo interesante es que si sois, no sé, ingeniero, podéis buscar trabajo y decir a la empresa, oye, tengo esta visa, no hace falta que haces todo el papel, ¿va? Lo que se puede hacer es que después de este año, si ustedes se quieren quedar, porque generalmente este tipo de visa no se renueva, pues la empresa tendrá que tramitar otra, pero será muchísimo más sencillo porque ya tenéis un histórico en el país, ¿va? Entonces, aquí si en la visa perdona, si en la estrategia de buscar trabajo directo no os resuelta, podéis perfectamente utilizar esto porque muchas veces lo que va a detener una empresa para contrataros es el trámite de la visa, ¿vale? Así que esto puede facilitar las cosas. Va. Otro atajo que podéis utilizar es realizar una maestría. A lo que voy es que hay maestrías si ustedes tienen una buena estrategia que os van a permitir que una vez que ya seáis graduado, os va a permitir de quedar en el país, de tener una visa de búsqueda de empleo que facilita los trámites para las empresas a la hora de contratar. Es más sencillo tener este tipo de visa para tramitar la visa de trabajo, ¿va? Aquí ya sé que cuando hablo de estudios en el extranjero, muchos piensan que va a ser caro. Realmente no va a ser el tema de hoy, pero os puedo asegurar que aquí es un estereotipo. E incluso cuando es caro, hay algunas estrategias que se pueden perfectamente hacer, ¿vale? Tengo clientes en Francia, Alemania, no lo he hecho tanto en España, pero en Portugal sí, donde fue la empresa que pagó la maestría. Así que ahí es un win-win situation en el sentido de que el costo de la maestría fue cero para el cliente y está ganando experiencias laborales y generalmente cuando una empresa pues paga una maestría, hay grandes posibilidades que la persona se queda dentro de, ¿va? Así que aquí no es tanto el tema, pero hay muchísimas formas que no existen en Perú, por lo cual ustedes podrán financiar su maestría, pero lo interesante es que si veáis que en la búsqueda de trabajo directa no os resulta, pues tenéis que cambiar de estrategia y hacer una maestría es una muy buena estrategia en el sentido de que podéis acceder al trabajo de forma muy rápida. Tengo clientes que solo hacen una maestría de un año y dentro de esta maestría de un año ellos tienen 6 meses o de prácticas profesionales o pueden encontrar un trabajo y de ahí ya están en el mundo laboral, ¿va? Y dependiendo de los países,
y esto es otra forma de financiarlos. Las prácticas profesionales pues pueden ser remuneradas. En España no lo son, en Alemania sí. Yo cuando he hecho mis prácticas profesionales en mi país o en Alemania, yo cobraba al mes a nivel de licenciatura y de maestría alrededor de 1.200, 1.300 euros al mes. ¿Va? Entonces, aquí la idea es esto. Casi voy a hablar, a cerrar esta plática para que justamente pueda atender algunas preguntas. Pero la idea es esta, es decir, que si queréis construir vuestro plan de carrera en Europa, tenéis que tener una estrategia. No lo podéis improvisar. ¿Va? Tenéis que conocer las reglas del juego porque no se puede aplicar a trabajos de la misma forma que en Perú. ¿Vale? Yo tuve que también, cuando llegué aquí en México, tuve que trabajar una estrategia para tener la residencia. ¿Va? Entonces, aquí y tuve que prepararlo un año antes. ¿Va? Entonces, aquí la idea es esta, es decir, lo que tenéis que ser convencido es, uno, si se puede, ¿va? Yo no asesoraría a personas como ustedes si yo no pensaba que se puede, pero si lo hacéis de la misma forma que en vuestro país, pues no vais a tener muchísimo éxito porque las reglas son muy diferentes, ¿va? Y estáis cometiendo varios errores que están debido al hecho de que ustedes no conocen las reglas, ¿va? Y sí o sí vais a competir. Que salgáis de una muy buena universidad o que salgáis de una universidad menos prestigiosa, todos van a competir. Y van a competir no solo con europeos, sino también con otras regiones. ¿Va? Así que aquí tenéis que realmente tener un plan. Si no, vais a cometer errores culturales bastante importantes. ¿Va? Yo recuerdo que, bueno, yo estoy aquí en México porque mi novia es mexicana, pero yo recuerdo que la primera vez que me fui a México fue una sorpresa, ella no sabía, yo pensé como un europeo. Así que yo busqué un hotel y lo busqué sobre criterios europeos. En Europa, más estás en el centro, más seguro estás. Los Campos Elíseos en Francia, en Londres, la Zone One está en el mero centro, en España igual, son las zonas más exclusivas. Y yo recuerdo que cuando he visto un hotel súper barato en el centro, dije, wow, qué suerte, voy. Pero lo que no sabía es que en México, como en muchos países de América Latina, es al revés. El centro en América Latina, en México, por ejemplo, es muchísimo más peligroso que las afueras. ¿Va? Así que son este tipo de cosas que sí necesitáis prestar atención para poder lograr vuestros proyectos. Así que os dejo con esta frase de Albert Einstein que me encanta. Si buscas resultados diferentes, pues no haces lo mismo. La idea es esto, es que ustedes cambian vuestro mindset y que no aplicáis porque tenéis un conocido que lo ha medio logrado y que pensáis que va a ser bastante sencillo. Es es factible, pero sencillo no lo es. ¿Va? Vamos, ya me queda, perfecto. Nos queda 10, 15 minutos para que intercambiamos.
Seguramente habrá muchísimas preguntas, estoy viendo algunas en el chat. No sé si voy a tener tiempo de contestar a todas, así que os dejo mi LinkedIn y ahí me podéis perfectamente escribir y con gusto pues tomaremos el tiempo para contestar a las preguntas, si ya no tengo tiempo de contestar a todas, ¿vale? Genial, Bryce. En ese caso podemos empezar con algunas preguntitas que hay en el chat. Sí. Giancarlo, por ejemplo, nos pregunta, ¿cómo nos podemos inspirar para crear nuestro CV? ¿Algunas páginas o ejemplos de internet nos pueden servir? Ajá. Sí y no. El problema es que cómo conocer algo que no existe forzosamente en tu país. ¿Va? Así que vais a encontrar informaciones muy generales, pero no vais a saber los detalles y al final los detalles son lo que cuentan. Entonces, mi tips, y es lo que yo siempre recomiendo a mis clientes, para poder hacerlo, hay que trabajar su red de contacto en el país donde ustedes van a aplicar. Imagináis que estáis en finanzas y que queréis trabajar en Alemania, pues mi consejo, pero ojo, no hacéis networking de la misma manera en Perú que en Alemania, pero mi consejo va a ser que ustedes pues contactan, agregan personas que están en finanzas en Alemania y que después habláis con ellos para que para que ellos os dan los detalles culturales que no se pueden encontrar en cualquier página internet. Nosotros intentamos de hacer algunas videos sobre estos temas, pero siempre hay cosas en términos de detalles que no podemos abordar, ¿va? Así que las cosas obvias sí las vas a encontrar en internet, pero las cosas, los detalles, va a ser un poco más complicado. ¿Va? No espero que he contestado de forma clara a la pregunta. Sí, tenemos una pregunta más que creo que coincide con la de Diego y Antoinette. Están consultando cuánta experiencia deben tener ellos para poder postular a trabajos europeos. ¿Consideras que ya deberían tener una experiencia previa en su propio país, en este caso Perú, y después intentarlo en Europa? Es un poco más complicado que esto. No lo he hablado hoy porque no quise tratar de la parte de visa porque era un poco más complejo, pero básicamente, en general sí necesitas un poco más de experiencia, ¿va? Si la estrategia es búsqueda de trabajo directo, ¿va? Pero como lo hemos visto, hay otras posibilidades. Sin embargo, en los países europeos hay una distinción cuando tramitas la visa. Es decir, que hay empleos que son prioritarios y empleos que no son prioritarios. Por ejemplo, Suiza al día de hoy les falta mucho ingenieros en programación, ¿va? Así que si eres ingeniero en programación que te acabas de graduar, ni siquiera vas a tener tanto problema para encontrar un trabajo en Europa porque está considerado como un empleo prioritario y los trámites de las visas son muy sencillos. Así que no forzosamente se requiere experiencia, sobre todo si, si estás dentro de un empleo prioritarios. También, y voy a extender un poco más mi respuesta,
Aquí hay unas diferencias culturales. Estuve hablando de maestría. Generalmente aquí en Perú, ustedes se gradúan, acaban su carrera y empiezan a trabajar 2, 3 años y después hacen una maestría. No es el caso de los europeos. Nosotros, yo estudié hace ya más de 13 años y nosotros estudiamos la licenciatura y después, justo después, la maestría. Así que la gran mayoría de nosotros no tenemos mucha experiencia laboral, salvo algunas prácticas profesionales. Así que no forzosamente para completar mi pregunta necesitas tener una experiencia en Perú para poder hacer esto. ¿Vale? Por ahí tenemos la pregunta de Jesús. Dice, ¿qué idiomas nos recomienda aprender? Buena pregunta, de verdad. Pues un poco voy a seguir lo que estaba diciendo. Creo que el primer idioma que sería interesante para ustedes, porque es la economía número uno en Europa, es el alemán. Después el francés, porque con el francés, pues no solo podéis trabajar en Francia, sino en Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Y después todo va a depender realmente de la estrategia. Porque todo puede, si por ejemplo, y ahí esto no lo he hablado, pero muchos de ustedes pensando que yo hablo alemán, así que tengo que ir a Alemania para encontrar un trabajo. No forzosamente. Puedes perfectamente, no sé, irte a Holanda, Suiza, Francia o lo que sea y encontrar una posición donde se va a requerir al alemán. Así que puedes, no sé, hablar el sueco, hablar el polaco y no forzosamente irte a estos países que hablas, sino en países como España, pues que hablas polaco, pues podrás dar servicios desde España a Polonia. Así que con los idiomas hay muchísimas estrategias, ¿vale? Pero creo que mi respuesta ya está un poco más completa. Así es, Bryce. Yo creo que con esa pregunta ya estaríamos cerrando. Agradecerte, Bryce, por la ponencia del día de hoy. Definitivamente creo que muchos de los chicos muestran mucho interés, ¿no? Porque ya en el país, obviamente, ¿quién no con esta coyuntura, con todo lo que está pasando, al menos acá en el Perú, ha pensado en algún momento, quiero emigrar, si no funciona aquí, tal vez irme, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en la estrategia que tú nos has mencionado, ¿no? Que es muy importante ¿no? Entonces, nada, nos has dado una guía súper buena y chicos, ya saben, pueden seguir a Bryce en su LinkedIn. Ahí está Bryce Biblia y nada, muchísimas gracias. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí voy a reforzar un poco lo que acabas de decir y la idea, yo hace ya más de 13 años que ya no estoy viviendo en Francia y no es porque no me gusta mi país o porque la situación política, bueno, ahora está bien, pero antes no forzosamente, etcétera, sino que lo tenéis que ver desde un punto de vista profesional. Más experiencia en otros países vais a tener y más seguridad profesional vais a tener, ¿vale? Tuvimos el COVID,
los primeros que fueron impactados fueron las personas que solo han conocido y trabajado en un país. A las personas que trabajan en varios países fueron los menos impactados. Así que aquí es más un consejo de recursos humanos. Sí o sí tenéis que ser internacionalista en vuestro ámbito. ¿Vale? Listo, mil gracias, Bryce. Muy buenas tardes ya. Va, ok, pues fue un gusto y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Sí veo que hay muchas preguntas. Por favor, no pasa nada, escríbeme y con gusto os contestaré. Adiós, au revoir, bye bye.